En la historia de la relojería de lujo, algunos nombres marcan épocas, y uno por sí solo representa una revolución: Gerald Genta. Este es un análisis de la mente que no se limitó a crear relojes, redefinió la manera en que los vemos, los usamos y, sobre todo, los deseamos. Se le conoce como el Picasso de la horología, y la comparación es precisa. No tanto por la belleza de su trazo, sino por la profundidad de su audacia. Así como Picasso desconstruyó la figura para revelar una nueva realidad, Genta desmanteló la idea convencional del reloj, forzando a toda una industria a repensar sus fundamentos. Para comprender el alcance de su revolución, es necesario primero entender su filosofía. Genta no era un mero estilista que embellecía objetos. Era fundamentalmente un arquitecto que concebía formas, funciones e identidades. Cada línea que dibujaba constituía una declaración de principios. Genta nació y se formó en Ginebra, el corazón mismo de la relojería tradicional. Sin embargo, su genio residió precisamente en saber cómo romper con esa tradición desde dentro. Al operar como diseñador independiente, se liberó de las ataduras estilísticas de una sola marca, lo que le permitió forjar una voz propia, tan audaz como universal, que pronto sería codiciada por las casas más importantes. Y es aquí donde reside el núcleo de su pensamiento. Para Genta, un reloj era ante todo una idea. No se trataba de una simple suma de partes, caja, dial, brazalete, sino de un manifiesto de diseño, una silueta que debía ser reconocible al instante, un objeto con una personalidad tan fuerte que pudiera hablar por sí misma. Genta fue en esencia un visionario del branding. Comprendió, mucho antes que otros, que la verdadera identidad de una marca no residía en su logotipo, sino en su forma. Enseñó a las manufacturas a construir un lenguaje visual coherente. Es por eso que su legado no es simplemente historia, es el cimiento sobre el cual se sigue construyendo la relojería contemporánea. Pero la revolución de los años 70 no surgió de la nada. Fue el resultado de una década formativa en la que Genta ya estaba sembrando las semillas de su genio. Sus primeros trabajos son, de hecho, la clave para entender la evolución de un maestro. Observemos esta progresión. En menos de una década, Genta dejó su impronta en 3 de las casas relojeras más relevantes. Cada uno de estos diseños, aunque muy diferentes entre sí, comparten un hilo conductor: la búsqueda de una forma integral y una elegancia que desafiaba las convenciones de su tiempo. Con tan solo 23 años, diseñó el Universal Genève Polar Router. Este reloj no era solamente un objeto de gran belleza. Era la prueba de que un diseño podía ser simultáneamente moderno, funcional y profundamente elegante. Aquí ya se percibe su obsesión por las asas integradas y la coherencia formal. Su trabajo en la renovación del Omega Constellation fue lo que consolidó su reputación. Lo interesante de esta creación es cómo Genta no se limitó a embellecer una línea ya existente, sino que le confirió una lógica arquitectónica completa, donde cada elemento parecía nacer del otro en una armonía estructural. Y después el Rolex King Midas. Este reloj demuestra que Genta no era un diseñador de una sola nota. Asimétrico, angular, pesado, era más una escultura de oro para la muñeca que un reloj convencional. Una pieza que revelaba su faceta más artística y transgresora. Aquellos primeros diseños fueron el preludio. Lo que ocurrió en la década de los 70 no fue una evolución, fue un sismo. Genta estaba a punto de tomar un material industrial, el acero, y convertirlo en el nuevo oro de la relojería. Y esta es la idea que lo cambió todo. El lujo no reside en el material, sino en la idea. Genta creó, prácticamente de la nada, la categoría del reloj deportivo de lujo en acero. En una época obsesionada con el oro, esto era una herejía. Su propuesta fue radical. El valor no viene del metal, sino de la audacia del concepto y la perfección de su ejecución. Y así llegamos al año que parte la historia en dos, 1972. El Audemars Piguet Royal Oak. Inspirado en un casco de buzo, su diseño era una forma de brutalidad elegante. Un bisel octogonal con tornillos funcionales a la vista, algo impensable hasta entonces, y un brazalete integrado cuya construcción era tan compleja como el propio movimiento. No era un reloj,
Era una declaración de guerra a la relojería clásica. Tras el impacto del Royal Oak, Genta refinó su propia revolución. Para Patek Philippe, creó el Nautilus, inspirado en la escotilla de un transatlántico. Si el Royal Oak era una afirmación de fuerza, el Nautilus era la seducción hecha reloj. Un diseño más orgánico y fluido, pero que compartía la misma filosofía de silueta integrada e identidad inconfundible. Y en el mismo año que el Nautilus, completó su trilogía del acero, con el IWC Ingenier SL. Este fue su manifiesto más técnico. Si el Royal Oak era audaz y el Nautilus elegante, el Ingenier era pura ingeniería funcionalista. Una pieza que demostraba cómo su filosofía podía adaptarse a cualquier registro, desde el arte hasta la herramienta de precisión. Al observarlos en conjunto, su genialidad se hace evidente. 3 relojes, una misma filosofía. Partiendo de inspiraciones dispares, un casco de buzo, una escotilla, una herramienta industrial, Genta logra 3 personalidades únicas, pero todas unidas por el mismo ADN de diseño integrado. Esto no es repetir una fórmula, es dominar un lenguaje. Sin embargo, el genio de Genta no conocía fronteras. Limitarlo a esos 3 íconos suizos sería subestimar su ambición. Su visión se expandió globalmente, y también hacia su interior, con la creación de su propia marca. La prueba definitiva de su alcance global es el Credor Locomotive de 1979. Que Seiko, el gigante japonés, buscara a Genta para su línea de más alta gama, demuestra que su lenguaje de diseño no era suizo, era universal. Su huella quedó marcada incluso en una cultura relojera completamente distinta a la suya. Pero diseñar para otros no era suficiente. Genta necesitaba un lienzo en blanco. Por eso fundó su propia marca. Y no era un mero negocio. Era su laboratorio personal, el lugar donde podía fusionar su estética radical con la máxima complejidad mecánica, culminando en la Grand Sonnery, una proeza técnica que silenció a quienes lo veían únicamente como un diseñador. Este es un punto fundamental. La existencia de su propia marca, con sus grandes complicaciones, desmiente la idea de que Genta era solamente un genio de la estética. Era un horloger, un relojero en el sentido más completo de la palabra, alguien que entendía la simbiosis perfecta entre la belleza exterior y la proeza mecánica interior. Y justo cuando creemos haber definido a Genta como el arquitecto del lujo serio, él mismo se encarga de romper el molde, mostrándonos un lado lúdico, casi irreverente, que revela la verdadera dimensión de su genio. La pregunta parece una provocación. ¿Puede el hombre que creó la severa arquitectura del Royal Oak diseñar un reloj de lujo con Mickey Mouse? La respuesta es sí. Y la razón nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su verdadera genialidad. Para Genta, esto no representaba una contradicción, sino una expansión del concepto de lujo. Al combinar a Mickey Mouse con complicaciones sofisticadas como las horas saltantes, demostró que la alta relojería no tenía por qué ser solemne. Comprendió que el lujo es también emoción, nostalgia y fantasía. Fue un acto de audacia y de profunda inteligencia creativa. Entonces, tras este recorrido que va de la arquitectura industrial a la fantasía pop, la pregunta final es inevitable. ¿Cuál es la esencia del legado de Gerald Genta? ¿Qué es aquello que realmente perdura? Si hubiera que resumirlo en una sola idea, sería esta. Genta enseñó a la industria que la identidad de un reloj podía residir íntegramente en su silueta. Después de él, la búsqueda de una forma exterior reconocible se convirtió en una obsesión para las grandes marcas, en un pilar de su estrategia. Su lenguaje visual está en todas partes. Miremos el mercado actual. La obsesión por los brazaletes integrados, la omnipresencia del deportivo de lujo en acero, las marcas que basan toda su identidad en una forma de caja única, todo eso no es una coincidencia. Es el eco directo de las ideas que Genta introdujo hace 50 años. Esta afirmación, más que una hipérbole, es el reconocimiento de un estatus singular. Genta no pertenece a una lista, pertenece a una categoría propia, un nombre cuya obra no solo fue exitosa, sino fundacional. Y esa es la reflexión final. Más que dibujar relojes, Genta dibujó nuevos caminos. Dejó una huella tan profunda y extendida, desde Audemars Piguet hasta Seiko, que su obra no puede ser vista como una simple colección de diseños. Es, en sí misma, el vocabulario con el que se escribe gran parte de la relojería moderna.